Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Y en este día quiero decirle que Dios es bueno y que Dios quiere bendecirnos. Depende de nosotros en muchos aspectos que alcancemos la bendición. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué vemos que Dios bendice a unos más que a otros? Hay muchas razones por las cuales esto pasa. Nosotros tenemos la bendición de Dios o las oportunidades de alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Número uno, a través de la palabra, conociéndola y obedeciéndola. La obediencia es muy importante. Hoy vamos a tocar un tema en el cual para muchos no es muy agradable. Para muchos no están de acuerdo por muchas razones. Unos porque dicen que esto fue dado a los judíos, a los hebreos, y no al pueblo gentil como nosotros los que no somos de Israel. Otros porque dicen que está en el Antiguo Testamento, no es aplicable a nosotros. La verdad es que esta es la bendita palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es para usted y es para mí. Dios quiere que nos adueñemos de sus promesas, de su palabra, de sus bendiciones. Pero depende de nosotros si lo cumplimos. O sea, ¿cómo? Número uno, conociendo su palabra, y número dos, obedeciendo. Vamos a hablar de algo, como les dije, que no les gusta mucho a algunas personas hablar. El diezmo y la ofrenda. En otras palabras, el título de la enseñanza es el principio de dar. El principio de dar con lo poco o mucho que Dios nos haya dado a Dios y al prójimo. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ese versículo es muy extenso y nos dice mucho. Pongamos atención. Malaquías capítulo 3, versículo 10 recita así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire usted, aquí el Señor nos está diciendo claramente que Él quiere bendecirnos, pero depende de nosotros si somos obedientes en traer el diezmo al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Bueno, número uno, ¿qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de sus ingresos, de su cheque. Dios quiere que usted y yo tengamos la fe suficiente de darle a Él el 10% y con el 90% nosotros poder y confiar en Él de que vamos a vivir bien. Ahora usted puede oír y ver que en este pasaje dice: traed todos los diezmos al alfolí. No es una parte o el 5 o lo que nosotros querramos dar, es el diezmo. Y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es el alfolí? El alfolí era un lugar como un warehouse, como una warehouse se puede decir, de donde guardar todos estos alimentos en la casa de Dios. O sea, y el propósito es para que haya alimento en su casa, en la casa de Dios. O sea, en otras palabras, que se puedan pagar todos los gastos que se están utilizando ahí. En este caso ahora tenemos la electricidad, el gas y cuantas otras cosas más. Y probadme ahora en esto, amado amigo, usted que me está escuchando, es el único lugar donde la palabra de Dios nos dice, o en otras palabras, Dios nos dice directamente, nos reta y nos dice: probadme. ¿Cómo le vamos a probar? Trayendo los diezmos al alfolí, trayendo los diezmos a la iglesia donde usted se congrega.
Yo no le estoy pidiendo los diezmos para conmigo o ninguna fundación en específico. La palabra de Dios dice al alfolí, y eso corresponde a la iglesia donde usted se congrega. Si usted no se congrega, busque un lugar donde congregarse y dele su aporte al Señor. Dele al Señor, porque Él le ha dado mucho, le ha dado vida, salud, trabajo, inteligencia, le ha dado su familia, sus hijos. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Mire, o sea, en otras palabras, cuando nosotros traemos los diezmos al alfolí, somos personas agradecidas. Muchos creen que de la única manera que vamos a alabar a Dios es solamente con alabanza, con palabras bonitas, diciendo palabras religiosas. Pero eso no es así, mi amado amigo. No. La alabanza a Dios es una vida consagrada, una vida dedicada a Él. Desde el momento que despertamos, darle gracias por la vida, por el aire que respiramos y todo lo demás. Pero mire, volviendo al tema, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo, pruébenme en esto, ponme a prueba, trae tus diezmos y tú verás si yo no te bendigo. El Señor dice eso, nadie más, ningún hombre, ningún presidente. Dios dice esto, que hay que probarle a Él trayendo los diezmos para que no sufra la casa de Dios, para que no esté en escasez. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De más está preguntar si nosotros queremos la bendición. Todos queremos la bendición. Todos queremos que Dios nos bendiga con prosperidad, con paz, con amor, con felicidad. Pero, amado amigo, está aquí. Aquí tenemos nosotros la herramienta suficiente para que esto se lleve a cabo si nosotros realmente le creemos a Dios. Esto depende de nosotros. Y mire usted, esto es en el Antiguo Testamento, pero mire lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por si usted cree que ya está obsoleto, aunque yo creo firmemente que la palabra de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Es todo el libro de la Biblia. Mire lo que dice aquí. Versículo 9 de la segunda carta a los Corintios. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Miremos lo que nos está diciendo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y eso, amados hermanos, podemos visualizarlo en alguien que siembra maíz, en una milpa. Si alguien siembra en una parcela poco, va a recibir la cosecha muy poco. Eso es simplemente la lógica. No tenemos nosotros que ser súper sabios o súper estudiados o llegar a la universidad para entender lo que aquí nos está diciendo. Y mire, vamos a ver lo que dice. El que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, el que siembra mucho, obviamente, cuando viene el tiempo de la cosecha, de la siega, va a segar mucho, va a cosechar mucho, va a disfrutar de muchos granos, de muchos bienes, del fruto de su tierra. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que sembrar en nuestras
familiares, en nuestras amistades, nuestros seres queridos. No solamente en el cuestión de dinero. No solamente de dar un regalo para ciertos días especiales o fechas especiales. No, está hablando de sembrar generosamente amor, gozo, compañerismo, de dar una palabra de aliento, de dar una palabra positiva, llena de fe. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Mire usted, vamos a ver aquí lo que dice el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que nada nos haga cambiar nuestra forma de pensar. Cuando ya nosotros tenemos asignado el diezmo y la ofrenda, muchos van a la iglesia y a mitad de la iglesia dicen, no, pero es que es mucho el diezmo que me corresponde dar. Entonces mejor le voy a sustraer cierta cantidad. Y ahí nos metemos en problemas. La ofrenda también. Iba a dar tanto y le voy a dar 10 menos o lo que sea. Dólares, pesos, lo que sea. Porque Dios, dice la palabra de Dios, ama al dador alegre. Esa palabra ama no es tanto que refleja que lo ama más, porque ahí el Señor estaría haciendo acepción de personas. Lo que realmente significa, Él se goza, Él se alegra cuando ve a una persona generosa y lo bendice. Eso es lo que quiere decir. Lo va a exaltar, lo va a bendecir. Ama al dador alegre. Él se complace, así como el Señor Jesucristo oyó aquellas palabras en el Jordán cuando Él fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué vino esta voz? Porque Dios estaba diciendo, Él trata de agradarme. Él está haciendo, no trata, Él lo hacía. Él agradaba al Padre. Él complacía al Padre. Y el Señor Jesucristo dijo, nada hago que no vea que el Padre hace. Todo lo que yo hago es porque el Padre me lo enseña. El Padre me lo muestra. Y mire aquí, me encanta esta parte porque dice, y poderoso es Dios. Nos está dando fe el versículo 8, donde dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mire, ¿toda gracia de qué? Número uno, la gracia de Dios en nosotros. La gracia de poder desempeñar un trabajo. De poder nosotros depender de nosotros mismos y así nosotros no tener necesidad. ¿Por qué digo yo esto? Porque sigue diciendo, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente. O sea, en otras palabras, de lo que necesitas. Dios quiere que no estemos en escasez. Pero para eso nosotros tenemos que caminar en fe y darle a Dios los diezmos y las ofrendas. Y dice aquí, abundéis para toda buena obra. Mire, no tan solamente para que nosotros tengamos, pero para que también podamos darle, como dice la palabra de Dios, al huérfano, a la viuda, al anciano, al extranjero, a toda persona, aquella disválida, que está lejos de Dios, que está en necesidad, que está en el hospital, darle amor, darle tiempo, todo, darle todo lo que nosotros tenemos en abundancia, dárselo a otro. Cuando nosotros le damos al Señor el diezmo y la ofrenda, Dios promete que nos va a bendecir y que nos va a alcanzar, no tan solamente para tener para nosotros, pero también que nosotros vamos a darle al necesitado, en otras palabras. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Qué bonito saber que Dios nos puede usar para grandes obras, porque aquí lo dice, para que abundéis para toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo caminemos en su voluntad y abundemos en buenas obras. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer gozo, nos va a traer paz,
nos va a traer felicidad sabiendo que somos útiles en las manos del Señor. Amado amigo, amada amiga, que Dios le bendiga. Recuerde, Dios es bueno.